¡Qué momento! Señoras y señores, está comenzando el conversatorio, un clásico de este programa, en una semana muy agitada, en una semana con mucho debate, en una semana con muchas discusiones, en una semana con muchos posicionamientos, en una semana con, y este es el eje que me gustaría que podamos profundizar en este espacio, que es un espacio de debate honesto y profundo, y vamos a seguir sosteniéndolo en lo que respecta a mi parte. Quisiera profundizar sobre el concepto de las preguntas, porque es un momento, para mí, histórico, se tomó una decisión que va a tener consecuencias en un sentido o en otro, no en el corto plazo, no coyunturales, no tácticas. Una decisión que plantea una estrategia ya, que podría llegar a generar un cambio más profundo de lo que nosotros creemos. Esto, la bola de cristal no la tenemos, pero sí podemos reconstruir lo que puede llegar a pasar en base a lo que está pasando, B, lo que ya sucedió. Este es el conversatorio, es un espacio de amigos también. Vais, ¿cómo estamos? Bien, estoy con esto que nos acabamos de enterar de que está pasando en Jujuy. Bueno, me parece que nos pone... Bueno, es un elemento. Seguir reflexionando. No lo quise traer, ni siquiera lo quise poner en la introducción. Ya está. Me están llegando imágenes, no importa. Ya, no. Cuando dije lo que está pasando, lo que pasó y lo que puede pasar. Entre lo que está pasando, una pieza que acaba de suceder recién, que es que le están allanando la casa y hay, de hecho está Raúl Noro, que es el compañero de la vida de Milagro, que por lo que contaron recién Coco Garfagnini, está en el tramo final de su vida, en la casa de Milagro, en el hogar familiar, digamos, y se está produciendo un allanamiento en esas circunstancias. Bueno, vamos a tener eso, les propongo que eso lo tengamos como elemento de análisis, pero lo pongamos al costado, porque también hay otras cosas para ir analizando. A ver, la decisión fue una decisión sorprendente en un punto, ¿no? Estaba dentro de las 40 del Mazo, que Massa sea el candidato a presidente. Era una especulación posible, claramente estaba instalada la idea a mí no me sorprendió la candidatura, quiero aclarar. A mí sí lo que me sorprendió, y mucho, que me parece que habla mucho más de la candidatura en sí, el método de la candidatura, cómo se obtuvo, cómo se comunicó, y ese thriller político que duró unas 24 horas o 36 horas. Me parece que eso también expresa mucho, ¿sí? El cómo, el mensaje quizás esté ahí, en cómo se obtuvo la candidatura, quizás este mismo resultado, con un acuerdo amplio, hace 15 días, con una foto de todos los protagonistas, hubiese sido interpretado de otro modo. Esto es una interpretación que comparto con ustedes. Tengo varios interrogantes. Lo primero que me surge de la candidatura de Massa es muchos interrogantes. Primera cuestión es: Cristina planteó, creo yo, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, siempre ella está un paso adelante y tiene una profundidad de la cual el resto del sistema político para mí carece, para mí, ¿no? Pero planteó dos cuestiones: el tema de la deuda y la relación con el fondo, y el tema de la fragmentación política. Y la pregunta ¿es Sergio Massa el intérprete adecuado frente a ese escenario? Es una pregunta. Después planteó, y también lo planteó Máximo Kirchner, lo vienen planteando además taxativamente, planteó la cuestión del programa, ¿no? Creo que contrato electoral siempre hay contrato electoral, siempre hay un motivo por el cual alguien va a votar a alguien.
hay un contrato electoral. Puede ser de 1 punto, de 10 puntos, de 100 puntos, siempre. O vas a votar a alguien para que no gane otro. Pero siempre hay un contrato electoral. Pero programa es otra cosa. Programa se explicita, para decir una manera, es un documento. Contrato es una relación más subjetiva, ¿no? Entre el votante. Yo tenía el contrato electoral con Alberto, por ejemplo. Mi contrato electoral era que recomponga el salario, que renegocie la deuda con firmeza y que... bueno, parece que él no. Bueno, el contrato mío lo tenía recontra claro. Es más, yo te digo una cosa, Amado, y lo hemos hablado en privado. Yo creía que Alberto iba a ser un gran presidente. Yo digo, este tipo la va a romper. Hemos hablado en privado de eso, ¿no? Bastante. ¿Qué? Hemos hablado bastante en privado de eso. Sí, cuando en un momento yo lo voté entusiasmado, Alberto. Yo lo voté diciendo, vamos, esto va a estar bien. El tipo estuvo 4 años con Néstor Kirchner, conoce la botonera, conoce los factores de poder, sabe cómo se desarma lo que hay que desarmar, Comodoro Pi, el vínculo con los medios, los conoce adentro. Bueno, lamentablemente me decepcionó. El tema es el programa, ¿no? ¿Hay programa con Massa? ¿Se puede explicitar el programa? ¿Cuál es el programa? ¿Qué hacemos con el fondo? ¿Se sabe, por ejemplo, qué piensa Massa con respecto a Vicentín? ¿Cuál es la política exterior que va a tener Massa? ¿La tenemos que buscar en sus comportamientos del pasado? ¿Y si la buscas en los del presente? ¿Cuáles serían los comportamientos? Por ejemplo, ¿cuál fue el rol del viaje a China? Contesta, por favor. Claro. Podés desarrollar, Amado. No, por eso si vos haces algunas preguntas, yo hago otras. Yo desarrollalo, Desarrollalo, Amado. Primero, entiendo que estamos en un momento que todavía no terminamos de salir de una suerte de conmoción, de asimilar, como bien vos dijiste, como de un día para otro, aparentemente había un candidato y al día siguiente había otro. Y una situación en la cual todas y todos los militantes, quienes simpatizan con el kirchnerismo, quienes piensan en los 12 años y medio, tenemos muchas dudas. Y es lógico que así sea. Ahora, me parece también hay que ir escuchando y primero la argumentación. A mí no me gusta cuando decían a Cristina hay que pedirle explicaciones. No, lo que queríamos es conocer los argumentos. Algunos los imaginábamos. Yo desde el sábado mismo los desarrollé acá desde Sin Diarios, que aprovecho para invitar a escuchar Sin Diarios los sábados de 9 a 11 acá en Radio Madres. La verdad que Radio Madres da para escucharla todo el día porque tiene una programación muy robusta. Y empecé a intentar desarrollar alguno de esos argumentos. Para empezar, de quienes veníamos hablando de la necesidad que hubiera un candidato de unidad o una candidata de unidad. Que por supuesto a mí me hubiera gustado que sea Cristina, pero ya es un tema que ya está. Hoy hay que discutir, me parece, o pensar o tratar de pensar otras cuestiones. Entonces, me parece muy importante que veníamos diciendo con Artemio que esta situación daba para un candidato de unidad. Cristina ese argumento lo desarrolló, porque además Cristina explicó, me parece a mí, la cuestión del diálogo, ¿no? Muchos nos preguntábamos cuando ella venía hablando muy fuerte del diálogo, ¿con quién quería dialogar si del otro lado no había con quién dialogar? Bueno, me parece que el diálogo empezaba por la propia coalición y la emergencia del candidato tiene que ver con eso, porque también siempre dijimos que dentro del Frente de Todos había 2 modelos en pugna, 2 modelos, decía yo, de la Argentina posible. Y bueno, ¿y cuál modelo primó? Yo creo que primó, vamos a ver, porque esto es una coalición. Y hay otra cosa que se pierde de vista, me parece. Una coalición es una situación en la cual no hay la hegemonía de una idea, sino que se van dando un conjunto de ideas. Para ponerlo en términos de lo que pasó en el gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández tenía una política exterior que a algunos nos parecía errática, pero en el momento de tomar una decisión fue a buscar las vacunas a Rusia, ¿no? Entonces primó, parecía que el gobierno de Alberto Fernández era Belis y Estados Unidos. Yo creo que mayoritariamente fue eso, pero hubo momentos en que primó
la voz de la coalición o la conceptualidad. Sí, primó la posición atlantista del gobierno de Alberto Fernández y el vínculo con Rusia se vio bastante alterado entre otras cuestiones, con el conflicto entre Rusia. Pero por eso, cuando hubo un tema Ucrania, concreto de necesidad, y el vínculo con China, está obturado. Lo que me cuentan pero te lo cuento yo, el vínculo con China se siguió en algún sentido lo que había sucedido con Macri. ¿Con quién? Con Macri. Sí, las obras no avanzaron, se pararon, no se avanzó en la alianza estratégica que había firmado Cristina Fernández de Kirchner con Xi Jinping. No es que decían hay una alianza estratégica, hay documentos firmados de eso. Entonces, muchas veces se sostiene que el contexto internacional, el contexto siempre hay adversidades, y para un país como la Argentina, que tiene que va hacia un ciclo de 140 puntos de inflación anual, una tasa efectiva anual de interés de 160, 170 puntos, cualquier cosa es conflictiva para la Argentina, ¿no? De alguna manera. Y mirá si será cualquier cosa conflictiva que tuviste aumento de los precios de algunos productos que Argentina exporta y te explicaban que eso también era un problema. Mirá si será conflictivo para la Argentina. Porque no se resolvió la visión distributiva en estos años. Por eso mismo, las preguntas que surgen, primero, ¿hay programa? ¿Cuál es el programa? Yo creo que el punto cero del programa, y también lo vengo diciendo hace 3 años, es la cuestión del Fondo Monetario Internacional. Bueno, fue explícito Massa. Pero por eso, yo quiero decir lo que decimos nosotros, porque si no parece que es la defensa de Massa, cosa que después voy a hablar, voy a tiene que hacer Massa. Nosotros venimos diciendo hace 3 años que el problema cero de la Argentina es el Fondo Monetario. Yo no me corro del programa que quiero defender, que es shock distributivo, control de los flujos de capitales, control de la fuga, administración del comercio exterior, intervención del Estado en el comercio exterior, estatización de algunas empresas de servicios públicos. Yo no me corro de eso, pero también, si lo quiero hacer racionalmente, tengo que entender que el problema cero es el Fondo Monetario. Si a la Argentina no se saca de encima el cepo, que es el Fondo Monetario, no tiene chance de ningún programa que no se decida en Washington. Entonces esto tenemos que ser maduros y decírnoslo. El candidato dijo como frase: hay que sacarse el Fondo Monetario. Bueno, pero por eso, yo quiero también contar. Dijo que hay que pagar con los recursos naturales, ¿no? Esa con las exportaciones, en la Cámara Argentina de la Construcción. La riqueza de los argentinos. No dijo con los recursos naturales. Dijo con los recursos naturales. Con las exportaciones. Explicó toda la cantidad de recursos naturales que tenía la Argentina. Dijo se tiene que generar una renta, una diferencia en el comercio exterior, y con eso tenemos que pagarle al fondo. Bueno, quiere decir que está pensando que de gran parte de esa renta se apropia el Estado, ¿no? Porque si no, ¿cómo sería? Bueno, siempre se la apropia el Estado. No, siempre no. Las retenciones. Bueno, hoy no tenés retenciones a muchos minerales. Por ejemplo. La licuota de 3% de la exportación de litio, una bajísima. Bueno, obviamente entonces, hay algo que siempre se queda algo del Estado, sí, claro. No, pero a mí en la época de la colonia también se quedaba algo del Estado. No, en la época de la colonia Potosí, vos vas a Potosí, ves no casas se quedaba coloniales, nada. Pero no importa. A mí me da la sensación que cuando se hace ese planteo, un planteo que ya hay un proyecto de ley en el Congreso que la parte kirchnerista del Frente de Todos envió al Congreso, ¿no? Y presentó. Mandó 2 leyes respecto a este tema. La primera, que tenía que ver que el Fondo Monetario ayude a buscar a los fugadores y se cobre parte de eso. Era un proyecto interesante. El segundo, porque la verdad es que el kirchnerismo nunca se quedó quieto en este tema. No es que Máximo Kirchner renunció y no dijo nada, no, había un trabajo profundo que no se quiso mostrar. El segundo proyecto de ley, que quedó estancado, era que con el aumento de las exportaciones se pudiera pagar parte de la deuda. Entonces, yo creo que es lo que se retoma en este momento de un tipo que hace 9 meses viene durmiendo con el enemigo y entiende la situación, me parece, de otro punto de vista. ¿Quién sería el enemigo? El Fondo Monetario. Bien. Y pregunta. Pará, déjame terminar. Que entiende esa situación, o que la visibiliza por primera vez, o como quieras ponerlo, porque acá lo que importa es lo que sucede. Está convencido que necesita sacarse de encima el Fondo Monetario. Y los que veníamos diciendo
hace un año que la campaña tiene que ser Argentina o el Fondo Monetario, bueno, a mí me da la sensación que se está enculminando por ahí parte de la campaña, ¿no? Bien. Entiendo el razonamiento, me sigo haciendo la pregunta, si hay programa, cuál es el programa, cómo se enfrenta el fondo, porque el fondo tiene los programas de facilidades extendidas que duran 10 años, vamos hacia una renegociación, en qué términos, en qué correlación de fuerza, teniendo en cuenta que este programa del fondo fue aprobado por la fuerza que conduce el candidato, ¿no? Eso lo tenemos claro y eso ocurrió hace un poco más de un año. Por parte, ¿no?, de la fuerza que conduce el candidato. No, bueno, el candidato era presidente de la Cámara de Diputados. El presidente del bloque renunció. Sí, por eso. Por parte. No, por eso. Pero estoy hablando del candidato, sí. No estoy hablando de la... El candidato, no estoy hablando de la decisión de Máximo Kirchner. En ese momento, estoy hablando del candidato. En ese momento el candidato llevaba un año negociando una cosa distinta. Está bien. Y fracasó. Bueno. Fue por un camino y fracasó. Y bueno... Hasta el gobierno el candidato no formaba parte del equipo de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Tenía un canal alternativo. Está bien, bueno, está bien. Y sé en concreto cuál era la propuesta. Era 10 años con 2 años de gracia y con quita de los intereses punitivos. Está bien. Bueno, lo cierto es que una cosa es lo que pasó, o lo que podía pasar, y otra cosa es lo que pasó. Lo que pasó es que Massa le juntó los votos al acuerdo con Guzmán, que hoy está colapsando. ¿Sí? La verdad es esa. Y en un hecho inédito. El presidente no tuvo nada que ver. El presidente es el presidente, tuvo todo que ver. Juntar los votos. Bueno. No, el presidente tuvo todo que ver. Nosotros lo hemos dicho en tiempo real, así que no tenemos... Claro. Coincidimos completamente. No, en eso no hay ningún tipo de disenso. No, yo estoy planteando acá cuestiones a futuro, Amado, porque acá hay una cuestión seria, ¿no es? Yo entiendo que de la política es fácil decir, bueno, ponemos esto y después hacemos todo un armado argumental para justificar. Pero abajo no está pasando eso. Por lo menos la interpretación que yo hago, no voy a hablar con arrogancia, no me voy a ser acreedor a la verdad, pero lo que yo percibo de lo que sucede en la base electoral y en la base militante es que hay un nivel de debate del cual, a mi modo de ver, hay que hacerse cargo. Entonces, y hay cuestiones muy sensibles. Ha sido autor el candidato de la ley de derribo, ha sido el impulsor de legislación del Departamento de Estado en la región que garantizó la persecución de dirigentes opositores, como la ley de delación premiada, la ley del arrepentido. Hubo mucha gente que fue privada de su libertad producto de esas decisiones. Ha acompañado a Macri, a Davos, ha acompañado a Macri con el fin de los fondos buitres, lo cual implicó de algún modo que la Argentina que pase de ser el país más desendeudado de la región en moneda extranjera, cuando dejó Cristina las llaves, a 2 años después a tomar el crédito del Fondo Monetario más importante de la historia del Fondo Monetario. Y en ese ciclo Massa tuvo algo que ver. Y eso genera un interrogante. En ese ciclo Massa tuvo mucho que ver. ¿Y vos pensás que Cristina no tenía ese interrogante? ¿Vos me preguntás a mí? Sí. No me quepa ninguna duda. ¿Y cómo lo resolvió? Pero Cristina, pero yo... Si ¿No te pensás que hubo un trabajo en el cual lo resolvió? Yo creo que hubo... Pregunto, ¿no? Porque si no... o sea, el rol de Cristina desapareció en todo esto. Yo creo que le impusieron el candidato, lo contó claramente. Yo le doy otra interpretación de lo que dijo. ¿Sí? Sí. Es más, ella minimizó a Alberto Fernández en la operación esta. Al final del día, como lo contó ella, la fórmula la armó Alberto. A mí me dio la sensación que no, pero bueno, por eso son puntos de vista. Sí. Además le dijo fullero. Que ella claramente... Le dijo fullero el lunes, Cristina. Bueno, está bien. ¿No? ¿Cuál es el sinónimo de fullero? ¿O qué es fullero? ¿No? Seamos buenos también, ¿no? Si vamos a hablar, hablemos con qué, Daniel. Con honestidad en el sentido yo hablo con honestidad siempre, si no hablo. Que pongas en duda que yo hablo con honestidad, me parece que no está bien. Bueno, puedo... Me meto un cachito en la conversación. Muy interesante. Pero lo que tenemos enfrente es esto que acaba de relatar
el compañero en Jujuy, alguien que no respeta ni siquiera la muerte personal. Ha desarrollado un laboratorio de represión y muerte como yo pocas veces vi en democracia, y probablemente sea un modelo que también esté vinculado a la desaparición física de los opositores. No me cabe ninguna duda a mí que el atentado contra Cristina se suspendió en la investigación, porque si eso se profundizaba teníamos efectivamente ramificaciones políticas que a mí no creo que nos hubiera sorprendido, pero estaba efectivamente planteado que así fuera. Por lo tanto, frente a esa circunstancia, esta fórmula me parece muy adecuada, primero por una cuestión orgánica, porque está involucrada Cristina y las decisiones donde está involucrado el liderazgo no están sometidas a la discusión. La segunda, y me parece fundamental esta en particular, la programática no me meto porque lo han discutido muy bien ustedes, yo coincido con la posición de Amado con respecto a la centralidad que tiene el acuerdo con el fondo para definir un programa futuro. Lo ha dicho Máximo, no necesito yo repetir lo que efectivamente voces mucho más conocedoras que yo lo han dicho. Y la otra dimensión que yo quiero sí mencionar acá y discutir es la dimensión electoral de la fórmula. La presencia de Sergio Massa y de Agustín Rossi también abre para la fórmula de Unión por la Patria la posibilidad de intervenir eficazmente en distritos que son particularmente adversos al kirchnerismo históricamente, fundamentalmente por el malentendido que hubo a partir del 2008 con la resolución 125 del ministro Lustó, y que efectivamente hicieron que distritos importantes tuvieran una respuesta muy baja para con el kirchnerismo oficial. Bueno, la prueba la tuvimos recientemente en la provincia de Córdoba, que es el segundo distrito electoral, con un peso de casi 9% a nivel nacional, donde el kirchnerismo no llegó a 3% de los votos, el kirchnerismo en estado puro, digamos. Me parece que si rememoramos la presencia de Sergio Massa en ese distrito, que es clave, porque Córdoba no es cualquier distrito para la Alianza Conservadora Neoliberal. No nos olvidemos que en 2015 Macri gana las elecciones por 700.000 votos y Córdoba le aporta 900.000. Con lo cual cumple la función de la tercera sección electoral para el peronismo. Es un distrito muy, muy, muy clave. Y yo creo que hay que recordar que Massa en Córdoba tuvo una participación interesante con la Alianza UNA, donde estaba incorporado el ex gobernador lamentablemente fallecido José Manuel de la Sota. Me acuerdo yo que en la PASO, efectivamente a nivel de Córdoba, la Alianza UNE va a una PASO, me acuerdo la fórmula era de la Sota Rucci contra Massa Sáenz. En esa PASO Massa Sáenz saca el 5.64% y de la Sota obviamente gana Córdoba con el 33.17%. 744.021 votos en total. Ahora vos fíjate qué interesante. Luego a nivel nacional termina Massa resolviendo esta interna en favor de la fórmula que acompaña el gobernador Sáenz. Y en la elección nacional en Córdoba, Massa obtiene casi la mitad de los votos que en la PASO había obtenido José Manuel de la Sota. Efectivamente, la alianza constituida por Massa Sáenz obtiene en el 2015 el 20.41% de los votos en Córdoba, 443.000 votos en total, cuando en la PASO solo había obtenido el 5%, 108.000 votos. O sea que la mitad de los votos de De la Sota le fueron a Massa. Este distrito es muy importante para Juntos por el Cambio, porque ahí construyó su victoria del 2015. Y ahora se agrega también la complejidad, no sé cómo terminará la cuestión de Schiaretti, que de aparecer una fórmula encabezada por el actual gobernador de la provincia, efectivamente un ducto importante de los votos que va a obtener Schiaretti está bien evaluado en la provincia, a nivel nacional eso no va a funcionar, pero en la provincia de Córdoba sí, bueno, también es Juntos por el Cambio.
Con lo cual, la combinación de un candidato que tiene buena penetración en un distrito adverso como Córdoba Central, no es el único, Massa ganó Jujuy también en 2015, hay que acordarse, más la aparición eventual del actual gobernador como opción presidencial en Córdoba, bueno, le plantea una complejidad en términos de ingeniería electoral a la oposición que hay que atender. Porque yo creo que lo primero que hay que hacer es ganar las elecciones y después instalar debates que estoy seguro se van a instalar al interior de este espacio con mucha profundidad. Bien. Todo lo que contribuya a debilitar la potencia electoral de esta coalición creo que no contribuye a que encontremos un rumbo de inclusión, de despliegue, de desarrollo económico, desandar todos los malos entendidos que surgieron durante este año y revertir el proceso que inició Mauricio Macri en 2016, que fue nefasto para la Argentina, cuyo pilar fue haber restituido el Fondo Monetario como gendarme de la política socioeconómica. Por lo tanto, la fórmula cumple, a mi juicio, las tres dimensiones de manera satisfactoria. La primera, que para mí es fundamental, que es la orgánica. Esto es una decisión de Cristina y no se puede discutir. Si es que vos querés hacer política en el peronismo. La segunda, programática, por lo que decían ustedes, planteaba Amado, planteás vos, Daniel, la centralidad del acuerdo con el fondo. Yo creo que Massa lo ha cuestionado. Y obviamente la tercera es desde el punto de vista de la ingeniería electoral, es una fórmula capaz de intervenir en distritos adversos con una eficacia que otras fórmulas no hubieran tenido. Falta todo el capítulo, que yo creo sigue siendo muy importante, de las medidas coyunturales que hay que tomar de cara a octubre para que el oficialismo pueda galvanizar una elección exitosa. Fundamentalmente la transferencia de ingresos familiares. Yo quiero agregar... La de Mendiguren dice que hay que plantar una suma fija. Claro. Porque efectivamente es lo que... Porque a la cuestión estructural, que yo creo que es muy válida y lo que estaban discutiendo ustedes y es muy, muy interesante, tiene que haber también una cuestión coyuntural. Bueno, acá hay un tránsito a octubre. ¿Qué se hace en ese tránsito? Sabiendo además que la ciudadanía dijo, che, corrijan porque en 2021... no nos pareció satisfactoria la cuestión de ingresos, se hizo que no los acompañemos, sin votar a la oposición neoliberal, pero no los acompañemos con el voto. Entonces, estructuralmente las discusiones son válidas. Para mí lo primero es ganar. Y coyunturalmente, no lo digo yo, ahora lo dice el Vasco Mendiguren, hay que discutir la suma fija, entre otros mecanismos de transferencia de ingresos. No basta con elevar el piso de ganancia, porque el electorado fundamental de Unión por la Patria es compuesto por sectores populares, clase media-baja, clase media, que no se ven beneficiados plenamente solo con el tema del impuesto a las ganancias. Eso es un sector medio que hay que respetar, los trabajadores formales que mejor ganan, pero hoy tenemos una situación de ingresos que hay que revertir. Daniel, y además información del INDEC con el nivel de informalidad, Artemio, está por arriba del promedio del salario formal en Argentina, del promedio, no de la mediana, el universo viviendo, del promedio. Bueno, ahí yo te agregaría, Daniel, una cosa que va en el sentido que está señalando Artemio, el último, el punto 3 que él pone, el eje 3, la electorabilidad, llamémoslo. Sí. A mí me parece un dato muy relevante que hayan sido los gobernadores los que venían con esta propuesta, porque está convalidando implícitamente lo que dice Artemio. ¿Por qué los gobernadores querían un candidato único y además venían con el nombre de Massa? Los mismos gobernadores que adelantaron todas las elecciones para... No estaban muy interesados en la gobernabilidad. ¿Y por qué entonces pedían a la electorabilidad del gobierno nacional? ¿Y entonces por qué intervinieron, si no les interesaba, por qué intervienen en la discusión? No entiendo eso. Alguien que no le interesa, ¿por qué adelantaron las elecciones? ¿Por qué no pusieron porque todos querían asegurar la boleta de ellos al lado de la del presidente? Porque son razones obvias. Porque primero querían asegurar la propia. Porque querían despegar. No, querían despegar del gobierno, despegar, sí. Amado. Querían despegar del gobierno. No, del gobierno nacional. ¿Eh? Del gobierno nacional sí, querían despegar. Querían despegar del gobierno nacional, no de la elección nacional donde intervienen pidiendo un candidato. ¿Intervienen una vez que se salvaron? Pero no es lógico. En un gobierno que fracasó,
fracasó en casi todos los órdenes. Los gobernadores aseguran su elección y después intervienen en la elección nacional pidiendo un candidato. Imponiendo un candidato. Bueno, imponiendo, no sé, imponiendo yo no entendí hasta eso, donde yo sé, ¿a vos te parece que lo dijo el lunes, era Guado? ¿A vos te parece que no había una Mansur? No, Cristina dijo otra cosa, che. Cristina dijo que ella tenía dos caminos. Sí. No dijo lo que está diciendo, Perdón. Bueno. Pero está diciendo una cosa que no es. Cristina dijo, yo tenía... Porque Cristina siempre tiene plan A y plan B. Cristina dijo, si yo iba a una elección, iba con mi candidato que representa solo a mi espacio. Si yo podía construir una unidad, vengo construyendo una unidad con este candidato hace 4 años, cuando lo incorporó como uno de los 3 fundadores del espacio. Eso es lo que dijo Cristina. Bueno, y cuando logró otra cosa, interpreto que en el medio seguramente quizás hubo... o sea, no hay una construcción con Massa que lleva 4 años. Presiones pero está bien, vos querés poner el eje en la presión, yo lo quiero poner en la construcción. No hay una construcción hace 4 años. No hay una construcción hace 4 años con Sergio Massa que lo pusieron en un lugar para ser jefe de la Cámara de Diputados y estar en la línea sucesoria. ¿Eso no sucedió? Es que Sergio Massa forme parte del frente. Acá la novedad es que se pone... Pero yo te estoy haciendo una pregunta concreta. Se pone como candidato del frente. Te estoy haciendo una pregunta concreta. ¿No hace 4 años que están construyendo eso? ¿O miramos para el costado todo el tiempo? Lo pusieron en la línea sucesoria hace 4 años. El Máximo Kirchner me parece a mí que tiene una relación importante con Sergio Massa, que es parte de lo que responde a algunas de las dudas que tenemos. Entonces, no ver una construcción de 4 años y decir es todo presión, le impusieron, yo ese argumento no lo comparto. Presión es no lo comparto. Malena Massa diciendo el gobierno se termina cuando se va Massa. El final es con Massa. Sí, ¿eso no es presión? O sea, Malena Massa es la culpable de determinar las presiones. No es culpable. No entiendo. Yo lo que digo es, no niego las presiones. Nadie juega en política, nadie dice nada, todo mira niego para las otro presiones. Lado. O sea, hay un sector... yo las presiones las pongo arriba de la mesa. Hay un sector que presiona y otro que mira para el costado y se deja presionar. Es rara esa concepción de la política. Es rara esa concepción de la política. Yo creo que las presiones existieron. Y yo creo... en honor a este espacio de pero cuando Cristina y que celebro que sea de esa manera, en términos de cómo lo decís vos, yo jamás lo diría así. Cuando Cristina pone un candidato propio arriba de la mesa, ¿eso no es una presión? ¿A todos para que vengan a la unidad? ¿Una presión de quién? Del espacio mayoritario y al cual yo siento que me conduce. Insisto sobre el tema. Por eso es medio raro el cambio de adjetivación en los accionares. Eso es lo que yo digo. Miremos esto, yo no voy a usar la palabra que usaste vos con honestidad, pero miremoslo con algún grado de poner todo en el mismo nivel. Bien. Yo creo que hubo muchas presiones a la hora de la toma de decisiones, que se tomó una decisión que veremos cuál es el resultado. Con respecto al tema de la electorabilidad, hay que decir que también que el candidato tiene un nivel de rechazo muy alto, ¿no? Cosa que no tenía Guado. Todos los políticos en Argentina tienen un nivel de rechazo muy alto. No, Guado tenía un nivel de desconocimiento, lo cual le implicaba, de alguna manera, si hacía una buena campaña, que la podía hacer, podía llegar a generar algún tipo de expectativa. Y entre otras cosas, creo yo, que que tenía un elemento que me parece que es una cosa que va a tener que construir el candidato y la fuerza política, que es un puente hacia la base electoral y hacia la militancia. Está bien, ¿sabes qué pasa, Daniel? Yo prefiero ver esta situación no como un fracaso, sino como lo vio Guado de Pedro, como una síntesis. Porque Guado de Pedro no se puso a quejarse, agarró el rol que le cupo, se puso al frente de la lista de senadores y salió a hacer campaña al día siguiente. Entonces, esta situación, ¿cómo la enfrentás desde la política? Y la enfrentás como una síntesis. Ahora, si pretendemos verlo como un fracaso... Es un dirigente, los militantes de a pie, los militantes silvestres, nosotros los militantes de pie necesitamos ir construyendo a partir de los argumentos que aparecen la explicación de por qué hay que ganar la elección. Y te digo una cosa más. Quiero creer que vamos a ser capaces de generar algún nivel de entusiasmo antes de la PASO para que no pase lo mismo que en 2015, que después todas y todos se entusiasmaron recién después de la PASO.
Acá hay que empezar a entusiasmarse antes de la PASO para construir un triunfo. Das un punto importante ahí, Amado. Das un punto importante. ¿Cuál fue el mejor Scioli? El que surgió después de la PASO. El mejor Scioli... la segunda vuelta, claro. Pero, para. Das un punto importante. Déjame desarrollarlo, por favor. Das un punto importante. No me guíes, porque yo también tengo algo para decir del argumento, que estaba tratando de desarrollar. No, está dando un punto importante. Para mí está dando un punto importante. ¿Cuál era el mejor Scioli? El mejor, lo voy a decir de esta manera. ¿El que hacía actos así centristas con Montaner o el que logró que Leo Baraglia se suba a los colectivos? Yo tengo esa imagen. A los colectivos. Leo Baraglia, estamos hablando de uno de los 5 tipos actores más importantes de la Argentina, ¿no? Sí, un crack. Se suba a los colectivos a militar la candidatura. Un crack y comprometido encima. El de la segunda vuelta. Pregunta. Bueno, ahí hay una llave. Eso es lo que les estoy diciendo, chicos, del día 1. Ahí hay una llave. Bueno, ¿cuál va a ser más? Es lo que yo estoy diciendo, pero ahí hay una cuestión del candidato y de la militancia. Porque ahí hay una dialéctica entre el candidato y la militancia. Es muy difícil que el candidato genera mucha desconfianza. Que si todo se ve como un fracaso, cosa que yo no comparto. El candidato genera mucha desconfianza, Amado. Yo entiendo que vos capaz que le tengas confianza y está muy bien, no importa, y me parece muy legítimo, pero en la gente de a pie, por su comportamiento público, genera mucha desconfianza, Massa. Pero, entonces, ¿por qué lo eligieron? Es una pregunta que se hace mucho. Eso decir genera mucha desconfianza no es en el 100%. Por su comportamiento público, por lo que ha hecho a lo largo de su trayectoria, no es un invento. Bueno, está bien. A mí déjame creer que la conducción tomó una buena decisión, que esa decisión yo la voy a acompañar con todos los argumentos que tenga y con entusiasmo. Primero porque lo que hay enfrente es una tragedia, pero a mí con eso no me alcanza. Eso está claro. No, eso no me alcanza a mí. Segundo, porque creo que se interpreta que el tema del Fondo Monetario es el tema cero para resolver los problemas de Argentina, y yo esto lo vengo diciendo hace 3 años. No es que lo digo hoy porque lo quiero defender a Massa. Lo digo porque creo que es el problema estructural de la Argentina. Que si no logramos resolver eso, no tenemos ninguna chance de discutir ningún programa. ¿Y vos pensás que Massa lo puede resolver? Yo creo que lo puede resolver. ¿Qué sería resolverlo? A ver. Lo que hablábamos al principio. ¿Lograr un acuerdo de 20 años, por ejemplo? ¿Quita? Yo creo... ¿Que nos saquen las sobretasas? Yo creo que estamos en la posibilidad de ir hacia un acuerdo innovador. ¿Qué sería un acuerdo innovador? Déjame que te lo diga. Dale. Un acuerdo innovador en el cual esté la fuente de repago comprometida a cambio de sacarte encima las condicionalidades. Porque también seamos concretos, no hay posibilidad de pagar en un día 45.000 millones de dólares, ¿no? Ni en un día, ni en un año, ni en 2. Entonces yo creo que hay que ir a una situación innovadora donde vos fuerces, y esto es una ¿innovadora qué significa? Que no existe hasta ahora. Exactamente. Es como cuando pedíamos un acuerdo de 20 años y el fondo te decía, mirá, lo máximo son 10. Pero está bien, vos pretendés siempre las cosas que salieron mal. Yo en el año 2010... No, las que salieron mal, no, las que existen. Pero yo te voy a decir una que existe. A ver. En el año 2010 nosotros empezamos la negociación con el Club de París, que tenía años de estar parada, y nos dijeron, no, lo que ustedes quieren hacer no se puede porque sin un programa del fondo no hay acuerdo con el Club de París. Y nosotros dijimos, lo vamos a sacar igual. Lo terminamos sacando. Entonces no es toda una historia de fracasos. Todo lo que no se podía alguna vez se pudo. Pero no había ningún acuerdo con el fondo del 2010. El fondo estaba fuera de la Argentina. Pero justamente lo que nos decían es que no podíamos tener un acuerdo con el Club de París porque no teníamos un acuerdo con el fondo. Claro. Y nosotros dijimos, no, nosotros eso lo vamos a pasar por arriba. Y lo pasamos por arriba. Y algunos años después de trabajar mucho, después vino de ministro Hernán Lorenzino, después vino Axel Kicillof, y en la etapa de Kicillof se pudo firmar el acuerdo con el Club de París sin un acuerdo con el fondo. Entonces lo que no se puede y lo que se puede también tiene que ver con la voluntad política. Y esto se podría, ¿vos te imaginás que Massa podría llevar adelante esa postura? Yo creo que es muy importante lo que están haciendo los líderes de la región, esta carta que le envían a Estados Unidos por el tema de Argentina y la deuda, que va desde AMLO hasta Lula, para ponerlo de norte a sur. Creo que es muy importante lo que se viene poniendo arriba de la mesa, que este acuerdo es impagable. Creo que hay que poner arriba de la mesa que los intereses están mal. Para mí hay mal muchas más cosas que los intereses. A mí me hubiera gustado que al principio de este gobierno se hubiera repudiado al menos parte de esa deuda, pero eso no pasó. Eso no pasó. Es más, se fue en el sentido contrario. Se le dio estatus de ley. Parlamentario.
Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer es con los datos y con las herramientas que tenés hoy, construir el nuevo futuro. Porque esto es como si algún día yo me hubiera sentado a decir, no, el sistema jubilatorio siempre va a ser como fue. Y no fue la actitud que yo tuve. Y no fue la actitud que Cristina Fernández de Kirchner tuvo. Entonces, yo lo que creo es que la historia está para modificarse. Y que Argentina tiene una posibilidad solamente si se saca el Fondo Monetario encima. O sea, lo que vos estás describiendo, que Massa, a ver si logro entender, Amado, que Massa está en condiciones incluso de mejorar, de hacer un acuerdo con el fondo mejor al que logró Guzmán y Alberto. Primero, Guzmán y Alberto no lograron ningún acuerdo, firmaron un contrato, firmaron un contrato de adhesión. Bueno, está bien. Vos hacés la interpretación que es un contrato de adhesión para ¿para qué? Lo que vale para Alberto, lo que vale para Guzmán, vale también para Massa. O Massa no le juntó los votos en la Cámara de Diputados. Yo te estoy diciendo que Argentina no negoció nada, Daniel. No, pero está bien, pero eso, a ver, coincido hasta las comas lo que estoy diciendo. Bueno, entonces no me lo discutas, porque si no parece que está todo mal lo que yo digo. No, para. Esto es importante. Alberto y Guzmán, o Guzmán y Alberto, firmaron, o le hicieron firmar a la Argentina. Está bien, bueno, un acuerdo en el cual no se negoció nada. La pregunta que yo te hago, ¿vos crees entonces que Massa, presidente, bueno, ahora creo que seamos honestos con Massa, no vamos a pedirle a Massa que reformule el acuerdo con el fondo en estos 3-4 meses en plena campaña, ¿no? Claramente. Pero tiene que dejar claro que lo va a reformular. Está bien. Yo como votante, digamos, le exigiría eso. Pero la pregunta es, ¿el acuerdo con el fondo es malo? Que dejen claro que entiende que el acuerdo con el fondo es el punto cero de cualquier punto de partida. Está bien. Bueno, el acuerdo de fondo es malo, en eso coincidimos, y además nosotros humildemente hace tiempo que venimos sosteniendo eso, con mucha solidez vos y demás, Amado. Pero acá hay un punto que es central, me gustaría profundizarlo si puede ser. ¿Vos creés que Massa va a hacer un acuerdo con el fondo que va a ser más beneficioso para la Argentina, que Massa lo va a poder hacer? Mira, no me quiero poner dramático, pero si no lo hace, es muy difícil pensar la Argentina que viene. Bien. Muy pero difícil. Lo pregunto, a ver, pocas personas conocen a Massa como lo conocés vos. Vos lo conocés mucho a Sergio. Yo no lo conozco. Tampoco. Bueno, pero lo conocés mucho. De hecho, vos surgís políticamente de alguna manera en el ANSES y demás, en ese ecosistema, digamos, ¿no? Sí. De alguna manera. Después, obviamente, te independizás, llegaste a vicepresidente, fuiste un gran ministro de Economía, un gran vicepresidente. Sí. Bien, yo hubiese sido un gran presidente, hecho sea paso. Bueno, eso no lo podemos saber porque... No, lo digo yo, ¿me dejas decirlo o no? No puedo decir que para mí un presidente hubiese sido un extraordinario presidente, por tu audacia, por tu inventiva, por tu carisma, por tus ideas. Bien. Pregunta, y esto en serio, yo sé que estamos teniendo un contrapunto. ¿Pensás que Massa, lo digo para, a ver, muchachos, me quiero ilusionar. ¿Vos pensás que vos que lo conocés a Massa, pensás que él puede ser un intérprete, un negociador con el fondo que nos puede llevar a hacer una negociación con el Fondo Monetario que nos saque el pie de encima, que nos saque, como dijo Lula, el cuchillo del cuello, y que la Argentina pueda encontrar un camino de mínimo de crecimiento, de distribución, en un país que es un país que tiene unos niveles de distribución del ingreso que son devastadores? Hay 40 familias viviendo en Aeroparque hoy, un hecho que no ocurría ni en el año 2001. Te pregunto. Te parto la respuesta en dos. Vos, la primera pregunta tuya es, ¿pensás que puede hacer algo así? Mi respuesta es sí. ¿Algo así como? De tener la voluntad... ¿Querés que te diga lo que pasa por mi corazón? Yo me ilusioné con Alberto Fernández. Me ilusioné. Pensé que iba a funcionar y no funcionó. Y cuando no funcionó dije, ¿cómo iba a funcionar? Claro que no iba a funcionar. Y no tengo muchos. Bueno, pero quiero encontrar motivos. No me dejas responderte lo anterior, pero también te voy a responder esto. La Argentina no se acaba. Tu vida no se acaba. La de tu hijo no se acaba. Entonces vos decidirás si te ilusionás o no. Pero la verdad es que mañana nos tenemos que volver a despertar todos y salir a hacer lo que tenemos que hacer. Sí, eso está claro. Bueno, entonces, primera respuesta, digamos. Segunda respuesta, vos me decís, Massa
es capaz de enfrentar una situación de este tenor? Yo te respondo sí, porque la terminal de Massa van a pasar a ser los votos, y para aquellos que piensen que Massa tiene tal o cual terminal, o pensemos, cuando esté en ese lugar su terminal son los votos, ¿no? Y eso decide si podrá seguir, reelegir o no. Entonces, primer punto, yo creo que la diferencia de Massa con otras personas es que hubo muchos que tenían como terminar los votos, y bueno, por la eso. Rúa también tenía terminar los votos y tomaron decisiones en contra de sus intereses. Yo creo que ahí no tenían, bueno, por eso, ¿a quién le Alberto pones, también tenía terminar los a quién votos. le pones la oreja esa ahí? Pero bueno. Pero, perdón. Y segundo, pará, él tiene, él es una persona que va a tener la voluntad. ¿Cuál sería? Que hay que perder, preservando el programa. Por eso le preguntaba lo de la vida al día siguiente, si eso entra en la No, ley. no hay que perder. Desde el punto de vista político, el problema central fue haber desplazado. Al revés, te digo yo, Amado, te digo yo, Artemio, hay que construir la victoria, pero hay que construir la victoria. Está bien, pero el sistema No perder. fundamental, Hay que explicarla. El problema del gobierno del Frente de Todos fue que desplazó la centralidad de Cristina durante toda su gestión, no hizo, obviamente, no atendió a su agenda, no atendió a su liderazgo, se planteó como liderazgos equivalenciales. Eso nos llevó a esta situación. Si la decisión de la fórmula involucra a Cristina, no repitamos la fórmula que nos llevó a este punto de desplazar la centralidad de esa decisión. Más allá de las cuestiones técnicas que luego vendrán. Sino la construcción política en este espacio demanda un liderazgo central al cual efectivamente hay que seguir. No hay que cuestionar, porque el cuestionamiento termina en esto: el pedido de democratización del PJ, el pedido de paso, todos mecanismos para demeritar la centralidad del liderazgo. No iniciemos el debate de esta nueva etapa repitiendo lo que nos llevó hasta acá, que fue, para mí, desde el punto de vista político, no asumir que esta construcción tiene un liderazgo totalmente excluyente, que es el de Cristina. Por lo tanto, si la fórmula fue definida en función de la voluntad de Cristina Kirchner, la comunicó Cristina Kirchner como la fórmula del espacio, bueno, yo no lo discuto, porque sé que discutir eso nos trae problemas severos. No podemos construir esto como un partido tradicional y transformarlo en un taller literario, donde cada uno opina y yo digo, bueno, es una conversación, pero las decisiones se acatan. No está sujeta a la prueba del error ni del acierto, son axiomas. Pero ese es un razonamiento teológico. Las personas se equivocan, los líderes se equivocan. Reconozcamos que son humanos. Pero Artemio, todo líder político importante se ha equivocado. Y conviven con el error. Eso es un razonamiento. Es un mecanismo de organización básico para una estructura diversa como el peronismo. Toda la vida fue así. Cuando se lo quiso cuestionar, no funcionó esa historia. Pero Artemio, no hay manera de organizarse si no es a través de una centralidad absoluta del liderazgo de Cristina. No hay forma de salir de este enredo. Cada uno tiene su opinión y es valedera. Y las dudas que tenemos todos. El liderazgo de Cristina en esta etapa. Profe, ¿qué querés decir? No. Estamos cerrando ya el conversatorio. Bueno. Me encantó este conversatorio, como tenía que ser, no saben muy a la altura de este momento histórico, como tenía que ser. No saben lo que son los oyentes en este momento. Nunca vi que haya, así tiene que ser. Nunca vi que haya tantos mensajes, pero lo por que más me sorprende, adentro y afuera. Lo que más me sorprende es lo dividido que está. Lo dividido que está en una y otra postura. O sea, Artemio, acá no se trata de que nosotros discutiendo inventamos un problema. El problema está. Claro. El problema está. No estoy imputando a nadie, no estoy desautorizando nada. No, pero me refiero que no podemos eludir esta discusión. No la podemos eludir. Artemio, no podemos eludir esta discusión porque está planteada en las bases de lo que podemos llamar kirchnerismo. Pero, profe, por supuesto que está planteado. Vamos a ordenar, chicos. Vamos a ordenar. Vamos a hacer lo siguiente, porque tiene que terminar el conversatorio, que duró más de una hora, que es lo que usualmente dura. Vamos a seguir, este espacio va a seguir, así que lo vamos a seguir sosteniendo en el tiempo. Yo sostengo todas mis dudas, las dudas que me genera la ausencia de programa, el candidato y cómo se conformó la lista, digamos. Así que
lo vamos a seguir conversando en el tiempo. Profesor, me gustaría escucharte, después me gustaría escucharlo Artemio y Amado como para ir cerrando. No, me parece que de cara a las elecciones en las que obviamente que gane Burlich, Larreta, con los ejemplos de hoy queda clarísimo, sería un desastre, pero para que eso sea posible hay que contener a todo lo que está pasando en este momento, que hay mucha gente que dice votemos, la postura de Artemio, y otros que dicen ni en pedo lo voto a Massa, referido a una cantidad de experiencias históricas de los últimos 10, 15 años que no podemos dejar de atender, sino simplemente por la orden, vamos para adelante, lo que ocurre es que no va a ocurrir. Tenemos que ser cuidadosos justamente para poder ganar, no que si discutimos no vamos a ganar, si no discutimos no vamos a poder ganar. Artemio. No, totalmente atendible la posición de el PRO. Por supuesto que yo parto de la base de lo que ustedes transmiten. Eso forma parte de la discusión que está instalada en la militancia, pero la militancia no es todo el universo. Mira, me acaba de llegar la encuesta, ¿vos la tenés, la de proyección, Daniel? ¿Te hizo llegar? Sí, ya hicimos una nota a la mañana, si querés repetirla, pero le hicimos una nota a la mañana. Fíjate la aceptación de las decisiones de Cristina con respecto a las alternativas que ofrece una PASO. Creo que es 30-2 la fórmula de Grabois. Bueno, eso es lo que está pasando. Me parece que más allá de la discusión legítima conceptual de la militancia, hay una decisión que un sector muy importante de este espacio toma en función de la decisión de quién. ¿Por qué crees vos que va a alinearse el 30% de los eventuales electores de este espacio en la fórmula orgánica? Porque lo decidió Cristina. Por eso lo bancan. Es así. Bien. Siempre funcionó así. Y no va a cambiar, y menos mal que no cambie, porque cuando esto se transformó en un espacio de liderazgos equivalentes, entre comillas, tuvimos el problema que tuvimos, y hoy estuvieron muy bien ustedes analizando. Bien. Artemio, gracias. Para cerrar, querido Amado. Sí, lo primero es que dudas tenemos todas y todos. Y acá hay lo que no podemos dudar es que hay una construcción del Frente de Todos que lleva 4 años ya casi, ¿no? Que incluye a todas estas personas que veníamos hablando, que con la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner, con la centralidad, y yo no dejo de pensar que tiene centralidad en esta decisión también. Y me parece muy importante apelar a que en estas dudas que tenemos y en estas discusiones que se van a plantear, y está bien, como decía el profe, que se planteen, lo mismo que venimos diciendo también hace 4 años. A mí no me gusta el gobierno de estos 4 años. Sin embargo, yo siempre traté de interpretar que lo que hay enfrente es un problema mucho más severo que lo que estamos transitando. Entonces, como para mí el problema del fondo es central y el problema de la deuda es central, y una de las claves del programa que pudo desarrollar Néstor y Cristina fue el desendeudamiento, canje 2005, canje 2010, sacarse de encima el fondo, renegociación con el Club de París. Todo eso es lo que permitió que hubiera un despliegue de un programa. Hoy en el centro de la cuestión está el tema del Fondo Monetario. Entonces yo una sola cosa quiero decir: si gana Unidad por la Patria, Unión por la Patria, no me termino de aprender, si gana Cristina y lo que ella representa, nosotros vamos a poder sacarnos el fondo de encima. Si gana lo que deviene de Macri, va a haber más fondo encima. Entonces esto no solo es si vienen ellos van a hacer todas las atrocidades que nos han hecho en estos años, sino que además hay una razón positiva, que es la posibilidad de tener un programa a partir de sacarse el fondo de encima. Bien, preguntas que intentamos responder, ¿no? Grandes preguntas que se hacen muchos oyentes, ¿no? Que me trasladan, porque una fuerza tan transformadora, que es mayoritaria, siempre elige opciones moderadas, ¿no? Como Scioli, Alberto y en este caso Massa, ¿no? Que es algo que viene repitiendo, que más que una táctica pareciera ser que es una estrategia. Así que vamos a seguir profundizando sobre esto, porque es un momento importante, ¿no? Y momento histórico, porque del otro lado, que es un poco, del otro lado hay opciones que son muy dramáticas para la Argentina,
Gerardo Morales, que es un peligro real, no es un peligro potencial, es un peligro real, ¿no? Y la aplicación del modelo Jujuy en el resto del país. Supera holgadamente el peligro Milei. Ya sabemos lo que Daniel. significa Patricia Bullrich. Después el tema Milei, que es lo que va a terminar sucediendo, si tiene una performance electoral o no. La pregunta que surge es si la respuesta del Frente Nacional y Popular es adecuada frente a eso. Bueno, el tiempo, el futuro, lo que venga por delante Y lo que sepamos construir, Daniel. Bueno, claramente, construir. bueno, las cosas no pasan, se hacen. No, claramente. Es lo que dije del principio, Amado, que hay que construir el vínculo. Es lo que planteé desde el primer momento y lo que estoy planteando desde el lunes hasta ahora, y ese va a ser mi recorrido. Hay que construir ese vínculo, pero hay que construirlo y no con chamullo. Pucha, con terminamos con todos acuerdos. Con medidas concretas. Nos volvimos dialoguistas al final nosotros. Explicando y razonando. Explicando, razonando y conteniendo. Y no descalificando. Así es. Explicando, razonando, conteniendo y no descalificar. No descalificar, ¿no? Porque hay que explicar. La situación hay que explicarla. Exige una explicación profunda, en mi opinión. Les agradezco mucho. Sé que explotaron los mensajes de los oyentes. Como nunca. Agradezco mucho que celebren este espacio de debate así. Y ustedes saben que yo tengo una relación de amistad con Amado y con Artemio, así que y es recíproca, lo que sé. No tiene ninguna forma de que no continúe. Una amistad probada, además. Exacto. Y bueno, es interesante llegar a este momento y plantear los disensos con respeto, con contención, con argumentos. Con argumentos, porque al final del día estamos del mismo lado de la trinchera, ¿no? Claramente. Eso sigue ahí. Y al principio también, Daniel. Lo digo al final del día, final. que después de la discusión, Sí. después de la charla y la discusión. Así que celebramos y creo que humildemente es el pequeño aporte que nos queda a nosotros. Pequeño aporte que nosotros podemos hacer es sostener una discusión con honestidad y con profundidad. Mando mensaje a la cantidad de oyentes que están, porque si nosotros podemos aportar algo, es esto, y creo que podemos aportar algo. Creo que después de este momento, creo que muchos oyentes pueden tener más elementos para la toma de las decisiones.